Es fácil sentir que la vida es plana cuando todo lo que consumimos confirma lo que ya sabemos, cuando todo lo que vemos u oímos está en este plano superficial y opera en este plano material únicamente. Pero yo he experimentado algo muy bonito al enfrentarme a lecturas, autores, películas o personas que piensan completamente distinto a mí. Yo esto lo he vivido como cuando vas a un museo y te paras frente a una pintura y de inicio solo ves un paisaje o a varias personas, pero si te detienes un poquito más y te paras frente a esa pintura a observar más detalles, es como si cada vez fueran apareciendo más personajes o más elementos, o como si fueras con un guía y te explica la historia detrás o un poquito más acerca del autor. Es como ver la misma pintura, es el mismo encuadre, pero en más capas. Es como si tan solo con el hecho de dar tiempo para observar un poco más, pudiera sumarle capas de profundidad a esa pintura. Y siento que en lo cotidiano puede pasar un poco lo mismo. Cuando llenamos nuestro tiempo que podría ser libre, aunque sean 15 minutos en el metro o manejando, y llenamos ese espacio con música, con videos, con información o con lecturas, que no estoy diciendo que esté completamente mal, pero si nos pasamos todo el tiempo llenando los espacios en blanco con información, no nos queda tiempo para pensar, para aburrirnos, para, metafóricamente, pararnos a observar la pintura más a profundidad. Nuestra vida se llena de pequeños encuadres, como si fuera una sucesión de momentos. Y si aquellos momentitos en los que pudiéramos sentarnos a pensar o ver más allá o simplemente observar una imagen literalmente un poco más de tiempo sin distraernos y vivir en esta realidad fragmentada de veo la pantalla, camino hacia el metro, veo la pantalla, ya llegué, veo la pantalla, atiendo a clase, veo la pantalla, me voy a mi casa. Si nos diéramos el tiempo de experimentar nuestra vida tal vez en momentos de continuidad un poco más extendidos, incluso incluyendo los momentos de aburrimiento para solo observar. No tenemos que sacarnos una reflexión extremadamente profunda, ni tenemos que darle un peso demasiado fuerte a cualquier momento que yo tenga para pensar o reflexionar. Tengo que sacar algo realmente profundo o algo que cambie mi vida. No, simplemente sostener esos momentos de paz o de vacío, literalmente, sin caer en el impulso de llenarlos con sonido, con ruido, con música o con información, podemos darnos un poquito de más espacio para ser el observador que se queda más de 5 minutos viendo una sola pintura y que se va con más detalles que solo el encuadre general. Esta idea de ver la vida en más capas me surgió cuando estaba leyendo este libro. Este libro, para empezar, es una joya que yo me encontré en el closet de mi abuelo y que un día subí a Instagram y alguien me respondió como, ¿sabes lo que tienes ahí? Ese libro ya no lo imprimen y lo venden en quién sabe cuánto en Amazon porque pues es de hace mucho tiempo. Mucho de lo que se lee aquí puede poner de manifiesto en cuánto se ha avanzado al respecto de la psicología humana, pero es muy interesante leer autores que escribieron hace mucho tiempo y tratar de ponerse un poco en los zapatos de alguien que escribió acerca de, por ejemplo, la dualidad del cuerpo y la mente en 1967, porque han pasado muchos años y ahora hay cosas que tal vez son obvias y antes se hablaban como algo revolucionario, ¿no? Y es muy interesante leerlo desde esa perspectiva. Pero regresando al punto, la primera vez que cayó en mí esta idea de hablar acerca de ver la vida en más capas fue leyendo algunas páginas de este libro. Y tengo específicamente subrayado en la página 41 este fragmento que me hizo leer y quedarme pausada por un momento y profundizar acerca de este concepto de ver la vida en más capas. Y lo voy a leer y me gustaría que no lo escuches solo una vez y te sigas con lo siguiente que voy a decir, sino que lo escuches una o dos veces y pauses y trates un poco de darle vueltas a este texto que podría ser muy superficial o tal vez obvio y ya después sigas conmigo este camino de ver la vida en más capas. La fragilidad del vidrio no consiste en el hecho de que en un momento dado se haga pedazos. Puede ser frágil sin que se haya roto.
Decir que el azúcar es soluble significa que si se la sumerge en agua, se disuelve o se disolvería. Poseer una propiedad disposicional no consiste en encontrarse en un estado particular o experimentar determinado cambio. Es ser susceptible. Superficialmente, Ryle nos está diciendo que el vidrio es frágil y el azúcar es soluble. Pero la forma en la que continúa a decirnos que el vidrio es frágil no porque se haya roto, sino porque contiene esa susceptibilidad a romperse, en ese punto, para mí fue como conceptualizar la idea de algo que yo ya sabía. Tú y yo ya sabemos que el vidrio es frágil y que el azúcar es soluble, pero el hecho de darme cuenta de que algo puede poseer una propiedad sin que necesariamente esté bajo esa condición, para mí fue como sumarle profundidad a lo que me rodea. Espero estarme explicando con estas palabras porque solo con este texto, que tal vez es muy superficial, como dije, como que vi el árbol y vi la semilla y vi las plantas y vi las flores y dije, todo esto tiene propiedades más allá de lo que estamos viendo, como el de un árbol de secarse o de una flor en marchitarse, sin que lo tenga. Y estamos hablando de ver la vida en más capas, y entonces es como ver los objetos y las cosas y las situaciones como lo que son y el potencial de. Y ese es el poder que tiene el leer, el conversar. El lenguaje en sí puede darle capas de profundidad a las cosas al permitir poner en palabras un concepto que solo existe en la mente. Y el mismo Ryle de este libro, de El concepto de lo mental, lo dice con un ejemplo muy aterrizable, que son los sentidos. Voy a volver a leerlo textualmente y quiero que hagas este mismo ejercicio de escucha, pausa y luego continuamos juntos. La vista y el oído son sentidos de distancia. Ver, oír, escuchar, observar, espiar, oír a medias, son cosas que están a cierta distancia de nosotros. Pero no se habla de tocar o gustar cosas a la distancia. Por supuesto que podemos buscar algo mediante el tacto, pero cuando descubrimos de esta manera en dónde se encuentra el apagador de la luz, descubrimos en realidad dónde se encuentra la punta de nuestros propios dedos. Y tan solo un párrafo más abajo afirma que carecemos de recursos lingüísticos para describir aquello que imaginamos que tocamos, olemos o gustamos. Por ejemplo, si tú te has subido a un barco o a un velero, podrás entender esto, que el pasajero de un barco siente en sus pies y sus pantorrillas que la cubierta se mueve, y cuando desembarca todavía siente en ellas el bamboleo del piso. No se puede decir que esa sensación ilusoria está en la calle, sino que está en sus piernas. Nuevamente, esto no le está sumando conocimiento a lo que ya sabíamos o no sabíamos. Sabemos que el oír y el escuchar suceden con cosas que están a la distancia o por lo menos a cierta distancia de nosotros, y que el tacto no pasa hasta que algo entra en contacto con nuestra piel. Pero la forma en la que lo está poniendo Ryle cuando dice que no nos damos cuenta que algo está ahí hasta que encontramos, por ejemplo, el apagador de la luz y en eso mismo encontramos la punta de nuestros dedos, para mí fue otra vez como una pizca de ver las cosas con más profundidad. Y quiero hacer mucho énfasis en el punto de que no se trata de yo adquirí un gran volumen de conocimiento con esta lectura porque son cosas bastante obvias, pero es ponerle palabras a conceptos o experiencias que pasan y ya está. Pero está divertido este ejercicio de encontrar en libros, en películas, en relatos o poemas, experiencias banales o comunes puestas o vistas desde otra manera, desde otro punto de vista. Nuevamente no cambia lo que sabemos en sí. Y estos grados de profundidad alimentan estas capas con las que podemos ver la vida, con las que podemos ver las cosas. E incluso puede alimentar el grado de atención que le prestas a ciertas cosas o situaciones.
Y la atención es la puerta de entrada hacia nuestra memoria, hacia nuestras emociones, hacia nuestro pensamiento. Por alguna vez leí ahí que la atención puede cambiar la dimensionalidad de nuestra experiencia. Y entonces ponerle atención a diferentes cosas o sumarle lenguaje a nuestra experiencia cotidiana puede darle muchas capas de profundidad a lo que experimentamos día a día, como darle luz a algo que estaba en las sombras. Con todo esto quiero decir que ampliar nuestros recursos lingüísticos, nuestro vocabulario, puede sumarle a esta experiencia de ver la vida en más capas, darle nombre a cosas que tal vez damos por hecho. Y en este mismo ejercicio de sumarle profundidad a lo cotidiano, no puedo no mencionar el retomar la capacidad de asombro. Seguro conocen estas imágenes, son de un libro muy famoso de hace muchos años que se llama El Principito. Inevitablemente, cuando crecemos, tenemos más responsabilidades, tenemos un trabajo, tal vez una familia, em, y muchas cosas que dependen de nosotros y también cosas que tenemos que resolver porque tenemos que resolver y así es la vida y el sistema en el que vivimos hoy en día. Tenemos que sacarlo adelante y obviamente esas preocupaciones, decisiones que tomar, personas a las que cuidar, relaciones que mantener, le quitan espacio a nuestra vida para seguir cultivando esta capacidad de asombro. También nos acostumbramos a ciertas cosas y ver algo una y otra vez le quita esa maravilla que tal vez contuvo la primera vez que conocimos. Tan solo basta con ver a los niños y ver cómo se sorprenden al aprender algo nuevo o al ver cómo llueve o al ver que la luna los está siguiendo mientras el coche avanza. Son cosas que tal vez como adultos ya ni siquiera nos paramos a observar a menos que convivamos con niños. Y este libro para mí es un recordatorio de volver a asombrarnos por la vida. No en un sentido de vivir desconectados de la realidad y pararnos en cada esquina a ver los árboles y las nubes y el piso y los bichos, aunque sería maravilloso tener todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero no lo digo en un sentido de asombrarnos de absolutamente todo para desconectarnos de la realidad, sino para vivir más conectados a ella. Si en mi día a día yo pienso que puedo recordar de alguna manera, poner más atención a ciertas cosas o adoptar una mirada de agradecimiento hacia mi propio cuerpo, la naturaleza, lo que me rodea, porque es realmente asombroso el cómo funciona el mundo y nuestro cuerpo. Basta con solo estudiar el desarrollo del sistema nervioso para darnos cuenta de que cada célula tiene un propósito y está perfectamente posicionada en un lugar específico para cumplir su función y en conjunto con todo el sistema pueden hacer que nuestros órganos, percepción y nuestra experiencia de esta realidad funcione tal como lo hace. Y obviamente es adaptativo acostumbrarnos a ciertas cosas para seguir dándonos cuenta cuando algo fuera de lo esperado aparece y si eso es bueno para mí, cómo lo integra a mi vida o si es algo que tengo que cambiar o resolver. Pero es muy bonito tener recordatorios de lo maravilloso que es todo lo que nos rodea. Y para mí estos recordatorios surgen de repente en libros, en películas o en conversaciones con otras personas que también están en búsqueda de este contenido o experiencias que pueden ampliar un poco más lo que ya saben de la vida. Y por eso creo que es muy importante mantenernos atentos a lo que consumimos, ser unos buscadores activos de esa información o contenido que nos interesa y que le suma a aquello que queremos conocer más o profundizar, en vez de ser consumidores pasivos de cosas que solamente el algoritmo posiciona estratégicamente para que consumamos algo, ¿no? Y puede ser hasta divertido. Yo ahora con este canal de YouTube, obviamente elijo un tema para la semana o las 2 semanas en los que voy a estar trabajando el video y activamente busco contenido relacionado con eso. Pueden ser en libros que yo ya haya leído o en videos de los cuales haya tomado notas o películas. Yo tengo una lista interminable de notas en mi celular porque para mí es inevitable ver una película y no tener pensamientos secundarios que quiera anotar.
Entonces es muy cool adoptar esta posición y este papel de un buscador activo de la información o el contenido que te interesa y que te suma a ti. Puede ser agotador si es algo que haces todos los días constantemente, porque yo lo último que quiero es radicalizar las prácticas que estoy recomendando. Por supuesto que no. También hay días en los que me acuesto en mi cama un rato y veo Instagram. Pero lo que quiero decir es que lo que predomina en nuestro estilo de vida es lo que empleamos en ella la mayoría del tiempo, lo que hacemos la mayoría de veces. Si 8 de 10 veces yo lo que hago es buscar nuevos libros o leer, retomar libros que ya había comprado y tenía cerrados, en vez de sentarme a scrollear y reforzar mis mismos pensamientos que están en mi perception box o mi caja de percepción, pues esto no le va a sumar a ver la vida en más capas, a profundizar, a poner a prueba mis propios pensamientos. Entonces, es muy interesante adoptar esta postura de un buscador activo de información y no estar siempre buscando nueva información. También darnos espacios de reflexionar y pensar acerca de lo que ya sabemos o acerca de lo que no sabemos y está bien no saber. Llenarnos de preguntas y luego tratar de resolverlas. De verdad que la vida toma un matiz mucho más interesante cuando tomamos un papel activo y dejamos de ser un consumidor pasivo. En esta búsqueda activa de cosas diferentes, me propuse a leer poesía. No he comprado un libro de poesía todavía porque para mí eso me saca mucho de mi zona de confort. A mí me gusta leer y hacer anotaciones y la poesía yo creo que requiere más tiempo y no es que te sientes a acabarte un libro de poesía en una sentada, sino que hay que dejarlo maridar un poco. Entonces me ha servido entrar a Substack o leer poemas aislados. Y me encontré con este que amplió mi perspectiva e incluso cambió el acercamiento que yo tengo al respecto de mi vida en general. Y como estamos hablando de ver la vida en más capas, quiero leerlo para ti. En caso de que despiertes y encuentres a tu alma separada de la fuente y manifestada en forma material, no te alarmes. Tu condición es solo temporal. Has sido seleccionado para la oportunidad de la encarnación humana. Esta simulación 3D está diseñada para romper la monotonía de la eternidad. Tu cuerpo te servirá como avatar físico mientras navegas por una realidad densa y dramática. Habrá muchas distracciones que te harán olvidar tu verdadera naturaleza y origen. Experimentarás una gama de emociones desde la alegría hasta la soledad y la desesperación. Pero recuerda, sin importar las pruebas y traumas que encuentres, tu alma permanece perfectamente a salvo. A veces te sentirás perdido o asustado, y es totalmente normal. Si alguna vez necesitas guía, simplemente aquieta tu mente ocupada y lleva tu atención a un lugar silencioso dentro de ti. En este planeta, nada es permanente. Las personas y las cosas vendrán y se irán. Te enamorarás y formarás lazos sentimentales solo para perder lo que aprecias. Así que no te aferres a nada con demasiada fuerza, ni siquiera a ti mismo. Y cuando llegue el momento de soltar, suelta con gracia, porque nada se posee, todo es prestado. Mientras camines entre la gente del planeta, intenta ser un buen invitado. Camina con ligereza. Recuerda que solo estás de visita. No dejes desorden. Escucha más de lo que hablas. Da más de lo que recibes. Y no mantengas a tu corazón encerrado en una jaula de cristal protegido del desgaste. Nunca saldrás de aquí con vida y el tiempo pasa rápido. Así que regresa con algunas cicatrices de batalla y buenas historias que contar. En los libros, en los poemas, están implícitas las visiones de los autores hacia la vida. Entonces leer es como abrir una conversación con el autor. Te expones a su esquema de ideas, a su forma narrativa. Y a mí me gusta mucho cada que abro un libro, al final hacer como mi propio índice y pongo palabras que se relacionan con los conceptos que voy rescatando a lo largo de las páginas y voy anotando debajo de esos subtítulos las páginas en las que se encuentran esos conceptos. Y entonces cada que abro un libro es como abrir una conversación activa con el autor. Incluso también hasta el final luego pongo ideas o preguntas que me surgen o al final de cada capítulo
ya sea que me peleo o le sumo a las ideas que ya están expuestas en el libro. Entonces, es otra manera de activamente consumir información o historias, porque por supuesto que no solo leo teoría, y para mí es extremadamente valioso leer una novela e identificarme con el personaje principal y hacer catarsis con el plot twist y reflexionar a partir de las situaciones que le pasan al personaje principal, ¿no? Leer es abrir una conversación con el autor y contigo, y es enfrentarnos a dilemas y a preguntas con nuestros propios esquemas de pensamiento y también con los del autor o autora que estamos leyendo. Y puede gustarte o no la película, el libro, estoy hablando de libros, pero también puede pasar con películas. Puede gustarte o no, pero en todo el proceso de haber visto o leído esa nueva información o esa nueva historia, habrá habido todo un proceso de cuestionamiento, preguntas, diálogo, reflexión, y ahí está la magia, no en me gustó o no este libro que leí, que también es muy valioso porque obviamente es nuestro tiempo, pero creo que también está muy interesante el experimento de leer no solo para que te guste o no, sino para conocerte más a profundidad y sumarle un poquito más a estas capas de profundidad, porque de todo se puede rescatar algo, porque todos tenemos visiones tan distintas acerca de la vida, el mundo, de cómo contar una historia, de cómo escribir un poema, que si activamente abrimos conversaciones con todo lo que leemos y consumimos, en todo ese proceso de pelearnos o reflexionar, va a haber algo muy rescatable y algo que se pueda sumar a ti y a tu percepción del mundo. Y lo mismo al tener conversaciones con nuestros amigos, con profesores, con conocidos, con personas, es lo mismo. Es entrar al mundo del otro a través del lenguaje, porque el lenguaje es el puente de nuestro mundo interno con el mundo exterior. Y es extremadamente nutritivo tener conversaciones con gente que está de acuerdo con nosotros y también con gente que no está de acuerdo con nosotros. Y con esta postura que venimos trabajando a lo largo del video de ver la vida en más capas y de ser activamente un buscador de cosas que te interesan y profundizar en nuestro lenguaje, una conversación con alguien no va a suceder solo a nivel de la información que están intercambiando, sino al nivel del portador de la información. Vernos cara a cara como personas, más allá de las pantallas, es algo que tenemos que conservar, tenemos que acercarnos a todo lo que nos mantiene cerca unos a otros y de nosotros mismos, a lo que nos mantiene humanos. Abrir una conversación con alguien de cosas en común o cosas tan distintas nos lleva en todo este camino de naufragar y explicar y tratar de entender y tratar de escuchar, y en toda esa interacción hay mucha riqueza. Y en un debate con un amigo, por ejemplo, el objetivo no va a ser siempre llegar a una solución, sino tratar de entender un poco más del punto de vista del otro. Ya podrás decidir tú si estás de acuerdo o no, porque ahí reside el pensamiento crítico y eso es algo que vamos construyendo y está perfectamente bien no estar de acuerdo con el otro, pero va más allá de encontrar una solución, sino de profundizar en ese entendimiento de un mismo tema desde diferentes puntos de vista. Y eso ya le está sumando a nuestra experiencia también. Y así como al ver una pintura, si hacemos más espacio y tiempo para observar, podemos ver más detalles. Lo mismo con la vida. Si hacemos un esfuerzo consciente en observar un poco más, otros niveles de ese mismo encuadre podrán resaltarnos. Mirar un árbol no será solo un árbol, será su tronco y cuántos años llevará su tronco creciendo. Serán sus ramas con sus hojas y ¿dará flores? ¿Dará frutos? ¿O tirará semillas al suelo? Será el árbol y la luz que pasa a través de él, la sombra que da. Será un testigo del tiempo y de los cambios del lugar en el que fue plantado. Y ese árbol también será pregunta. ¿Alguien lo plantó? ¿O esa semilla tuvo las condiciones perfectas para solo crecer? ¿Hubo intención para su creación o solo coincidencia?